Lo expuesto por nuestros invitados en el siguiente especial es única y exclusiva responsabilidad de cada uno de ellos y no corresponde al pensamiento del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, cuyo fin es informar a la comunidad teniendo en cuenta todas las versiones. Creo que la vereda Río Frío es emblemática, creo que todos la tenemos en esa gran recordación desde niños que disfrutábamos de esos maravillosos charcos, especialmente en el sector de la Tenería, un sitio de esparcimiento donde sentíamos la naturaleza, un sitio envidiado por muchos, de alguna manera hacía que ese gran ícono de esta vereda fuera un reflejo de lo que era Támesis y lo que somos los tamesinos. El Río Frío es uno de los ríos principales que tiene el municipio de Támesis, sin duda desde la belleza escénica, desde el paisaje, un río emblemático en el municipio de Támesis, un sitio especial y particular por las playas que tiene este espacio de manera natural, como siempre lo han llamado las playas del Río Frío. Río Frío siempre ha estado muy en la mira y yo diría como en el corazón del tamesino. Es una vereda de las más queridas por la gente de Támesis y hay un gran sentido de identidad y de pertenencia por ello. Siempre la gente de Támesis, y no solamente de Támesis, de Jericó, de Pueblo Rico, de Andes, de Jardín, visitan las playas del Río Frío. Es un sitio emblemático en el suroeste, diríamos en ese sentido. Esto hace parte de lo que es el DMI, el Distrito de Manejo Integrado. El DMI es una figura que utilizan las corporaciones autónomas en donde ciertas zonas que son ricas o son propias por su riqueza hídrica, faunística, por la flora, por todo aquello, se declaran como zonas que son de protección especial. Entonces, dentro de eso, en el año 2009, Cora Antioquia, mediante una resolución, creó lo que llamó el DMI Cuchilla Jardín Támesis. Se llama Cuchilla Jardín Támesis porque son los mayores aportantes en el terreno. Lo componen cinco municipios, son el municipio de Jardín, municipio de Támesis, Caramanta, Jericó y Andes. Támesis es considerado uno de los municipios con mayor riqueza hídrica en el departamento de Antioquia. Ocupa el primer lugar después de San Carlos, tengo entendido eso, y indudablemente su riqueza hídrica es especial. Y de hecho sus cascadas, Támesis es rico por sus cascadas, por todo aquello.
¿Qué ocurre? Cuando se constituye ese DMI, pues el objetivo es como el de hacer conservación de sobre todo los bosques nativos, de todo aquello, pero los campesinos que están alrededor de él, pues ven la necesidad de vender porque la falta de estímulos al campesinado ha hecho que se tengan que ir retirando porque sus hijos se van a la ciudad o se van para el pueblo y el campesino queda pues prácticamente solo. Últimamente, no digamos últimamente, en los últimos meses se ha presentado un fenómeno y es la compra de tierras en gran extensión. Por ejemplo, aquí en esta zona se han comprado 4 fincas bastante grandes, las más grandes de la región. Esta zona, todo lo que usted ve, era cultivos, había frijol, maíz, papa. Y en este momento se apoderaron pues, de esta zona por acá lo que es lo de los pineros, las empresas pineras, y eso ocasionó un desplazamiento en la gente. Se apoderaron pues, de esta zona por acá lo que es lo de los pineros, y eso ocasionó un desplazamiento en la gente. Toda esa gente eran habitantes de aquí de la zona, cultivadores, ya no están. Y eso ha llevado un impacto en el desplazamiento de la gente. Ya aquí hay 4 o 5 familias nomás en esta vereda. A ver, este monocultivo pues abarca gran parte del municipio de Jericó. Como les comentaba ahora, aproximadamente 19.000 hectáreas que tiene el municipio de Jericó, un promedio de 7.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de pino pátula. Entre ellos pues hay una asociación incluso de pineros que tiene su sede en Jericó y dentro de ella hay una que se llama la reforestadora Río Frío. Estas plantaciones empezaron por ahí a comienzos del presente milenio. Yo diría que por ahí en los primeros 5 años no recuerdo la fecha precisa, pero más o menos en los primeros 5 años del presente milenio. Ese es un problema bastante difícil de manejar porque ordinariamente Corantioquia argumenta a través de sus técnicos que el monocultivo no es tan malo como lo decimos nosotros, que en cierto modo plantean que estamos satanizando los monocultivos de pino. Bueno, un monocultivo en materia agronómica es la siembra de cualquier especie agrícola forestal en un espacio de tierra. Una sola especie que se siembra, lo vemos por ejemplo en el café. Hoy en día se siembran hectáreas de una sola especie de café como es Castillo Rosario, asociada a las necesidades de controlar las diferentes plagas y enfermedades. Entonces salen variedades resistentes que permiten y que propician la no utilización de agroquímicos desmedidamente para no afectar el medio ambiente. Ese es un tipo de monocultivo. Pero también un monocultivo es lo que encontramos en nuestras zonas calientes, como son los cítricos, distintas variedades de cítricos, pero se siembran en un monocultivo. Asimismo, para las zonas altas empezamos a encontrar en límites entre Támesis y Jericó el monocultivo de los pinos y los eucaliptos. Podemos entender como monocultivo una gran extensión, digamos, de área o de tierra, de suelo, utilizada o explotada o usada con una misma especie básicamente. Digamos que los monocultivos es la productividad. Normalmente en el mundo del agro y en el mundo de los negocios, los monocultivos es porque es la facilidad para tener una alta productividad en un área determinada. Monocultivos lo que no acepta son cultivos porque la competencia afecta la productividad. Eso es básicamente la función. Estos monocultivos hacen un desplazamiento, yo no sé cómo llamarlo, un desplazamiento disimulado de la gente y de la población, porque el campesino, frente al desestímulo que hay por parte del gobierno hacia lo que es la parte agrícola y todo aquello, el campesino se siente enredado con la tierra que tiene. Si uno diría, el campesino es un limosnero, pero con una gran cantidad de tierra, pero que no sabe qué hacer con ella, ¿cierto?
Entonces es común encontrarnos con campesinos que tienen 300, 400 hectáreas de tierra, pero por ejemplo jornalean o van a trabajar a otra parte porque su tierra no le da. Entonces frente a eso, el campesino se ve obligado a vender la tierra. Entonces es común, por ejemplo en estas zonas, mucha tierra ha sido vendida en los últimos años y ha sido vendida a empresas, digamos, pineras y a empresas incluso de cultivo de aguacate últimamente. La Secretaría de Desarrollo Rural, Turismo y Medio Ambiente, aparte de que viene haciendo un trabajo de control ambiental, también viene haciendo un trabajo de educación ambiental para la protección de este distrito de manejo integrado, que por norma tiene unos suelos de conservación, unos suelos de protección y unos suelos de uso sostenible. Con los aguacateros y con los productores de esos otros cultivos nos hemos sentado en reuniones a verificar las zonas donde están los cultivos, verificando si están en zonas de uso sostenible o no. Y en el caso de los aguacateros que vienen comprando tierras, hemos frenado algunas compras porque se pretendían hacer en zonas donde son de conservación y de protección y no de uso sostenible. Y las de uso sostenible son las que venimos nosotros constantemente haciéndoles el control. Nosotros desde la institucionalidad no podemos prohibir negocios entre privados, lo que tenemos es que regular los usos del suelo, lo que tenemos que definir cuáles son nuestras vocaciones y sobre todo también incentivar la otra parte importante que es la agrícola y la rural. Venimos trabajando de la mano con Corantioquia a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, todo el tema del manejo integrado de esta zona de protección, la Cuchilla Jardín Támesis, donde tenemos unos guardabosques, hemos venido implementando algunos proyectos de hogares agroecológicos, donde nos permiten un poco acercarnos más a la gente, a las comunidades campesinas y a las familias, para que puedan desarrollar un proyecto mucho más equilibrado y mucho más digno en su territorio. Venimos avanzando también con Corantioquia y con la Secretaría de Medio Ambiente Departamental para comprar esas zonas de reserva, en especial en la cuenca San Antonio, donde nacen las aguas de nuestro acueducto municipal. Venimos avanzando en muchos de estos aspectos, pero sin duda creemos que lo fundamental va a ser legitimar a través del esquema de ordenamiento territorial cómo nos soñamos nuestro territorio, cómo lo planeamos y cómo lo imaginamos por 10, 15 o 20 años hacia el futuro. Bueno, digamos que el desplazamiento de las tierras en Colombia viene desde el infinito porque nuestros padres no son capaces de trabajar la tierra y terminan vendiéndola por cualquier bicoca. En el caso de los procesos de la tierra fría no entiendo muy bien cómo fue la dinámica de compra de las tierras. Yo sé que fueron unas tierras que se compraron a precio comercial de personas que quisieron vender la tierra, en ningún momento se desplazaron ni esas cosas. La tierra que está utilizando para aguacate, yo entiendo que también fue una tierra comprada hace poco y que es una tierra que está pagando a muy buen precio y es la dinámica del cambio de la tierra. Pero yo creo que miramos mal la reforestación porque nosotros damos un impacto muy grande. Nosotros, los reforestadores, no hacemos 10 hectáreas, nosotros hacemos 100, 200, 1000, 2000. Entonces el impacto es muy grande y la gente, ¡ah! ¿Qué pasó ahí? Pero pocas tierras en este momento, salvo las del Urabá, tienen problemas de desplazamiento para hacer procesos forestales. Allá ya es porque la dinámica es que el señor vendía, se venía para otra zona, gastaba la plata y después volvía a decir, no, que a mí me echaron de aquí, parce, y esa es mi tierra. Entonces el Estado le devuelve la tierra. Pero no miro que el tipo fue un comprador de buena fe y entonces ahí hay otro problema diferente, ahí habrán sus indemnizaciones. Pero en el caso de acá, el campesino se va, es porque el campesino quiere irse de la tierra. Se cansó de trabajar y no tiene con quién trabajar la mano de obra. Y los créditos son muy poquitos, el apoyo del Estado es ninguno, entonces él más bien se va. Lo que es sobre todo la flora, la fauna, la parte del agua se ve altamente afectada. Por ejemplo, lo que es, digamos, la flora, cuando usted hace el recorrido al interior de un monocultivo, usted no encontrará una especie diferente al pino. Incluso
podemos observarlo en el piso, por ejemplo acá, usted puede andar 2, 3 horas dentro del cultivo y encontrará siempre un colchón como el que podemos ver acá. Entonces no hay otra especie que sea capaz de adecuarse o de adaptarse a eso, porque incluso el pino invade y no le permite, digamos, la entrada de los rayos solares. ¿Qué pasa? Esa cícula o esa hojita larguita crea unos colchones de materia orgánica que no se alcanzan a descomponer, porque cuando las copas de estos árboles se intercalan, el agua va directamente al fuste del árbol y no al suelo. Entonces la humedad relativa es diferente, aumenta la humedad relativa, o sea que va a haber más agua, pero disminuye la actividad microbiana del suelo. Cuando vos coges y eliminas los árboles y ese suelo queda expuesto, se viene una cantidad de árboles nativos, o arbustos o malezas, tienen 1000 nombres. Estos que se vienen son lo que llaman sucesiones primarias. Cuando usted entra a cultivar ese suelo, entra a hacer una actividad agrícola en ese suelo tiene una condición diferente en su formación. Ya la materia orgánica no es el 1 o 2 centímetros que tenemos, sino pasarían a ser 2, 3 centímetros. Ah, pero es que me está diciendo que tengo 2 y que pues voy a tener 3. Es que el suelo no se forma por centímetros, sino por milímetros. Nosotros los humanos lo degradamos por metros, porque no somos capaces de voltear un terreno y ponerlo a hacer otra cosa. ¿Por qué pasa muchas veces que uno ve el suelo totalmente pelado? Por la alta penumbra, pero con toda seguridad que si los madereros hoy ahí hicieran unas entresacas, empiezan a aparecer los pastos y las gramas. Precisamente por eso, porque la falta de luminosidad genera que no haya ningún material en el suelo. Es como si yo dijera que el cacao es negativo, porque usted debajo del dosel de los árboles de cacao no encuentra una sola maleza y una sola grama, por la alta penumbra y por las podas constantes. En el caso de las especies forestales, muchas hay que podarlas y otras se autopodan. Entonces toda esa hojarasca cae al suelo y lo que hace es que se vuelve materia en descomposición, evitando que crezcan otras especies de malezas y gramas en el terreno. Esos suelos son cultivables de nuevo, seguramente tendrán algún requerimiento de uso por la extracción de nutrientes, habrá que aplicar algunos fertilizantes, pero lo más importante y es digamos que habría que hablar con estas empresas madereras, y es que permitan que haya un área de retiro en el que por regeneración natural vuelvan a nacer las especies nativas y permitan que haya corredores de fauna importantes de aves y de mamíferos en esos sectores. Si usted se va para Río Frío, las empresas reforestadoras dejaron una franja en las quebradas. Si de pronto algunas personas de las que son tan acuciosas en criticar tienen, por ejemplo, un pluviómetro, hacen medición del río, deben de saber que el caudal ha aumentado, tienen que tener que la humedad relativa ha aumentado en esa zona, que han llegado otras aves, que han llegado otro ecosistema, que posiblemente, muy hace muchísimos años, era lo que existía ahí. ¿Qué existía? Bosques. ¿Y bosques de qué? De niebla. Entonces, ¿qué había? Animales de ese bosque, que hoy les damos otras especies, pero si le dejamos las franjas de quebradas, si le dejamos la franja de monte, ellos llegarán a comer al monte y a vivir en las plantaciones. El tema del agua es un tema muy delicado porque hay una absorción del agua, pues algunos técnicos plantean que un solo árbol de pino pátula puede absorber en el día aproximadamente 4 litros de agua, lo cual causaría un gran impacto, digamos, a nivel de la riqueza en el agua. Cuando nosotros observamos el río Frío, por poner un ejemplo, yo recuerdo mucho el siglo pasado,
el río Río Frío, que lo observamos y mucha gente, por ejemplo, a nivel de la vereda, uno le comenta eso, cómo era la afluente del río Río Frío, y hoy en día cómo ha disminuido ostensiblemente. Incluso en esta época que nos encontramos en época de invierno, podemos observar que el cauce es bastante reducido. Todos los árboles demandan agua, todos. El que tenga una mata de cilantro en la casa necesita agua. El punto es, ¿cuánto le va a devolver esa agua al medio? Olvídese, si el árbol se toma 7 litros en un día, ¿cuánto carbono le captura y cuánta humedad le retiene y le bota en la noche? Si fueran a los informes técnicos que tiene Cartón Colombia, diría que el equilibrio es de 3 a 7, o sea, de 7 litros regresa, básicamente se puede quedar con 3 litros. Sabemos pues que el caudal de Río Frío ha disminuido mucho. Yo, por ejemplo, habito Río Frío lo conozco desde los años 99, 2000 y soy testigo fiel de que el caudal ha disminuido mucho y creemos que es por los árboles, o si no, ¿qué más? Porque ¿qué más ha habido acá en Río Frío de esa magnitud? Entonces pudimos evidenciar la magnitud de pinos. Es hasta donde el ojo te alcance a ver, es impresionante. Hay una serie de situaciones, digamos, sociales con respecto a los cultivares, especialmente como los pinos. Pero lo que hemos observado en el territorio, digamos, es que la naturaleza de donde están proviniendo las aguas que discurren por el río distan mucho de una actividad económica particular. Entonces creeríamos que no tiene por qué haber una relación directa entre la disminución de los caudales y la plantación en su momento determinado. En una época, pues uno caminaba por cualquier parte, ¿cierto? No había ningún problema, ¿sí? Cuando empiezan a llegar estas empresas, entonces ya las servidumbres desaparecen. Incluso hay partes donde encuentra entonces el letrero propiedad privada, prohibido pasar, no siga, etcétera, etcétera. Esa experiencia la vivimos cuando hacíamos en una época el recorrido entre Río Frío y Palermo por las pineras, en donde ya la Anglo-Gola Chanti nos prohibía el paso e incluso nos encontrábamos en el ejército en el camino, impidiéndonos el paso. Pues por este lado, hacia allá vamos, es lo mismo, ¿cierto? Porque ya los monocultivos que empiezan a aparecer, ya le ponen alambrados, ya no hay forma de pasar y ya la servidumbre desaparece, ¿cierto? Algunos históricos y otros actuales, es que precisamente se ha dado todo un proceso de privatización de la tierra y del agua. Digamos que los podemos resumir en 3 elementos importantes, que es la privatización por expropiación. Eso es muy frecuente cuando se instalan empresas en los territorios y lo que generan es básicamente en su posicionamiento en el territorio tener un control, y eso va generando un desplazamiento de los campesinos hacia otros sectores, como lo vemos ahora con estos monocultivos de cítricos, lo hemos visto también en las zonas de incidencia de las plataformas mineras, que lo que sucede es que empresas llegan a comprar el territorio, entonces ahí se da una apropiación del territorio, pero eso va generando un proceso de expropiación, es decir, cada vez los campesinos se van alejando un poco más de ese lugar donde operan estos megaproyectos. Hay un tema que no lo hemos hablado y es el tema del uso de los agroquímicos, ¿cierto? O sea, la contaminación que le va a llegar al río Frío, que empieza a llegarle por los cultivos que se dan en la región, ¿cierto? Por digamos el gran uso de los agroquímicos. Pues yo ya les decía que todo monocultivo exige la aplicación de agroquímicos necesariamente, lo cual no se presenta cuando hay un bosque nativo. La silvicultura, que es el proceso del manejo de plantaciones forestales, es muy puntual. Usted coge un potrero común y corriente y lo que hace es una aplicación de herbicida general para bajar la cantidad de gramíneas. Hace un plato y siembra, con hidrorretenedor, sin hidrorretenedor, que es un químico, que es un polímero que no es malo para el suelo. Básicamente hasta ahí iría la siembra. Ya después sigue un proceso que se llama el mantenimiento, que es hacer un plato, lo pueden hacer a asadón, casi en toda parte se hace asadón a machete,
una aplicación a los otros, por ahí a los 8 o 9 meses de un químico para quemar la maleza, en calle, no en general, sino en la sola calle o en el solo plato. Y ya los árboles tienen un tamaño, digamos, de 1,20, 1,30. Y ya comienza, en el caso de nosotros que hacemos silvopastoreo, ya comenzamos a manejar la gramínea, ya pasábamos a hacer un macheteo y se acabó la aplicación de químicos. La fertilización normalmente hoy día se hace con 2 o 3 productos comerciales. Hay uno que se llama basacote, que es un producto de lenta liberación, es un polímero que es un grano de fertilizante en un polímero que se libera más o menos en 12 meses, no es residual, es costoso, pero es muy bueno para el suelo. Hay otra empresa que se dedicó a hacer fertilizantes a base de materia orgánica con químicos que llama Abonamos, creo que llama la empresa. Ellos nos producen unos abonos que no son tan residuales como el abono químico. Nosotros el abono químico lo utilizamos poco, básicamente sería eso. Las plagas normalmente que le dan al eucalipto son chupadores, de pronto hormiga arriera, hay muchas formas de controlarlos sin utilizar químicos. La carga química en la parte forestal es mínima. Cuando ya pasamos a un negocio comercial como es el aguacate o los cítricos, son 2 cultivos que se asemejan mucho. El nivel de enmalezamiento se tiene que permanecer el cultivo limpio durante todo su periodo, o sea que son 25 años de aplicaciones, o se maneja con guadaña o se aplica químico. Los productores dirán yo aplico químico o yo manejo guadaña. Veo que la gran mayoría aplican químico, porque hay que tener unos tiempos muy grandes de carencia que el lote esté limpio para la floración, para no tener problema de plagas dentro del cultivo. Digamos que en el aguacate ahí se aplican mucho algunos productos químicos de choque para algunos productos, porque si vamos a exportar tendríamos que tener una fruta libre, entonces habría que aplicar muchos biológicos, agrobiológicos, químicos, insecticidas, fungicidas, tienen problemas de hongos, y en el suelo la fertilización tiene que ser muy buena, bien sea con abonos de síntesis o bien sea con abonos orgánicos. Yo creo que los cultivos, o sea, cuando nos dedicamos a producción de cítricos, a producción de aguacate, es mucho más exigente para el suelo. Tenemos que extraer más del suelo y por ende hay que darle más. En la reforestación, digamos que en Colombia se utilizan de 3 a 4 fertilizaciones en la vida del cultivo y la hojarasca ayuda, se supone que esa descomposición ayuda mucho. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de hojarasca y la verdad que sí nos ha cambiado el suelo con la hojarasca. Pero el nivel de árboles de nosotros, vuelvo y le repito, son 250 árboles por hectárea hoy día. Arrancamos con 1000, pero quedamos en 250. Entonces la hojarasca se descompone más rápido, no tenemos tanta carga, pero digamos que en los micronutrientes y en lo que estamos ganando de suelo son 1 milímetro más o menos en estos últimos 7, 8 años. 1 milímetro, 2 milímetros en algunos potreros, eso es mucha tierra, eso es mucho recuperar un suelo que venía de una ganadería tan extensiva. Volviendo al tema del aguacate, yo creo que es un cultivo muy extrayente, lo mismo que el café, lo mismo que el plátano. Digamos que se conoce menos la fisiología, se conoce más de la fisiología del árbol, por eso se sabe que hay que fertilizar más. Digamos que todo va a depender de las características del productor y no en sí, digamos, del plaguicida. Digamos hoy que el mercado nos está llamando a corregir varios defectos del pasado para hacer, digamos, un uso racional de los plaguicidas. En la zona de cultivos de especies como los pinos, digamos, no es muy utilizado. A partir del 4º o 5º año ya casi que no se utilizan plaguicidas básicamente. En el tema del cultivo de aguacate, digamos, se ha venido trabajando estrategias de certificaciones en buenas prácticas agrícolas, las cuales nos garantizan de que haya una disminución considerable en la utilización de plaguicidas, pero además que no se puedan utilizar cualquier tipo de plaguicidas, solamente aquellos productos que han sido diseñados para la plantación. Además de que estos cultivos van a estar siempre asesorados por un asistente técnico especializado, lo cual nos está dando una confianza alta de que no vamos a utilizar a diestra por todos los lados un plaguicida que no sea de aptitud para el cultivo específicamente. Como los planes de gobierno, sobre todo a nivel departamental, siempre le apuestan
por ejemplo, el plan departamental de Antioquia le apuesta a los grandes proyectos, a nivel industrial y a nivel agroindustrial. Incluso hay una partida grande por parte del departamento para ello. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, en el suroeste hay una apuesta por parte del gobierno departamental a lo que son los monocultivos de pino, sobre todo monocultivos de pino y de todo aquello como una vocación para el suroeste. Pero en ningún momento, por ejemplo, se menciona la vocación agrícola que tiene el suroeste, cuando diríamos que el 90% del campesinado del suroeste vive de la agricultura. Digamos que el primer ejercicio, está marcado por el esquema de ordenamiento del territorio, donde se están definiendo unas áreas donde se van a reservar para no desarrollar actividades concretas. Pero además están otros instrumentos de planificación que emplea la corporación y ha adoptado la corporación, como son los PONCA, los planes de ordenamiento del recurso hídrico, las mismas áreas protegidas, ¿cierto? Son todas las líneas que la corporación utiliza para que los cultivos no puedan ser invadidos, estos territorios que se tienen diseñados para la conservación. Bueno, los esquemas de ordenamiento territorial son el instrumento máximo de planeación territorial que jurídico, legal y constitucionalmente es el más adecuado y además legitimado para poder definir las potencialidades del territorio, las restricciones del territorio, las vocaciones, los usos del suelo. Basado bajo un principio constitucional muy importante de autonomía territorial. En ese sentido, hemos definido que el EOT para Támesis, la actualización del EOT, es la protección inteligente de nuestro territorio. Tenemos un EOT del año 1999, año 2000, totalmente desactualizado. Hoy no refleja las realidades de nuestra región y de nuestro territorio y nos vemos abocados a poder acelerar el paso y poder juntarnos con el municipio de Valparaíso y con el municipio de Jericó para poder hacer este gran proceso de manera colectiva, hacer una planeación territorial conjunta, dándole un enfoque muy importante a la protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, a la protección de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que somos y lo que significamos como cultura cafetera, como municipio del suroeste, todo lo que ancestralmente ha significado Támesis frente a tener un aire puro, un paisaje maravilloso. Estamos totalmente convencidos que como alcaldes tenemos que dar ese paso y venimos trabajando arduamente para que la actualización del esquema de ordenamiento territorial, que también tendrá un instrumento valioso de participación ciudadana, sea la mejor manera para que de manera colectiva protejamos nuestro entorno. Nosotros sostenemos que estos megaproyectos son enemigos del campesino, porque cuando se hace implementación de estos proyectos, el campesino tiene que salir y al territorio entran otros actores distintos que son los que van a dominar en el territorio y el campesinado queda completamente desprotegido. Me queda muy difícil criticar un monocultivo, porque los monocultivos es lo que ha sostenido la agricultura en Colombia. O son paperos, o son cafeteros, o siembran repollo, todo lo que sea de producir comida es extractivo y es un monocultivo. A usted no le da rendimiento económico una mata de maíz aquí y otra una cuadra. Si en esa cuadra tiene 10.000 matas de maíz, de pronto le da un rendimiento económico. Es mirar eso. Y los monocultivos simple y llanamente es una moda, son modas. O sea, venimos aquí a hacer una inversión grande en reforestación y entonces salen 4 o 5 tipos que no han hecho nada en su vida sino leer y no han sembrado una mata yuca, no han sembrado un árbol y dicen eso no sirve, eso termina el suelo y eso aquí nos van a dejar un desierto. Entonces usted se va para el Cauca, por ejemplo, o Valle, donde empresas reforestadoras tienen cultivos hace 70 años y no son desiertos.
Si te vas para el oriente de Antioquia, donde están Porce y esas zonas han sido reforestadas. Hoy día ya no están esos árboles, son especies nativas. Lo lucraron y son desiertos, no. Donde la gente produce, entonces, si fueran a cultivar todos los monocultivos, ustedes son ricos en naranja. ¿Cuántas hectáreas tienen? Entonces el día que el señor no quiera tener sus naranjas, le queda un desierto. No, eso no es así, o sea, no vendamos la idea mal. Yo le diría a las personas que hacen señalamientos en un sentido negativo, donde plantean que nosotros como administración municipal no estamos haciendo la tarea y que por el contrario estamos siendo permisivos con los monocultivos en nuestro territorio, que hay una equivocación muy grande cuando se plantean este tipo de cosas y que yo pienso que este tema no es de radicalismo, sino de sentarnos a buscar unas verdaderas soluciones. Yo invito a este tipo de personas para que hagamos mesas de trabajo, para que sentemos a Corantioquia, para que sentemos a los madereros, para que sentemos a los productores de aguacate y de lulo y busquemos unas soluciones adecuadas. La corporación tiene varios instrumentos, digamos, para que la comunidad pueda llegar todas sus consultas, todas sus preguntas, todas sus quejas particularmente. Si accedes a la página corporativa www.corantioquia.gov.co, puedes ingresar, digamos, al portalcito PQRs y asentar allá, digamos, todas tus inquietudes básicamente. A vuelta del mismo mecanismo que plantees allá, la corporación estará dando respuesta a cada uno. Lo puedes hacer vía telefónica en cualquiera de nuestras oficinas. Y no se le olvide que el que maneja la información maneja el poder. Un tipo desinformado hace mucho daño, porque puede ser más el daño que una persona de estas haga a toda una región que el bienestar que se hace cuando una empresa que está invirtiendo en una zona se va. Hay una cosa que yo pues siempre he dicho que tiene que quedar muy clara: el inversionista invierte donde lo deje. Y cuando usted se va con la inversión. Entonces usted coge sus chiros, sus trebejos y los monta en un carro y se fue, chao, ahí les quedo. Cuando usted hace un proceso, hace una inversión sobre la tierra y sabe que lo que tiene es un activo y sabe que eso va a ser para futuro, que está asegurando el futuro de una región, usted lo hace con todo el cariño y con todo el decoro, como profesional, como persona. Hay algunas personas que venimos de muy lejos a trabajar un proceso acá, nos enamoramos de la zona, nos duele la zona. También nos duele cuando nos acusan de cosas que no son, y fuera de eso, cuando no lo hacen de frente, para uno poderse defender, que es lo peor. A mí no me interesa que la gente diga, es que la reforestación es muy mala, venga, dígamelo a mí, yo lo llevo al lote, le muestro el lote, le muestro el proceso, usted me dirá después si tengo o no tengo la razón. Es que la vaca puede haber criado y el ternero quedó en la vaga, pues tráigame el ternero para que mame, para yo ver si es cierto que la vaca crió y que el ternero le mama. Eso es tan elocuente como así, eso es así. Pero casi siempre esas críticas se dan donde vos no te puedas defender. Somos muy dados a no dejar escuchar la otra parte ni siquiera conoce lo que está pasando, y ahí se toman conclusiones, y esas conclusiones las tomo yo y me arrastro el resto que me firma la carta. Pero yo creo que tenemos que ser responsables con la información hacia los terceros, con la información hacia la comunidad que no está enterada del tema. Hay gente que le interesa, hay gente que no le interesa. Estos procesos traen beneficios tributarios, traen beneficios, que traen cosas malas. Bueno, miremos cuáles son las cosas malas y negociémoslas. Es una pelea dura e incluso muy desigual, pero indudablemente nosotros somos del concepto que lo único que puede en un momento dado detener parte de este fenómeno que se da arrasador es a través de la movilización social. O sea, cuando la gente se da cuenta, cuando sale, cuando quiere defender su territorio y es capaz de salir a defenderlo, esa es la mayor arma. Yo diría que incluso ni siquiera los mecanismos de participación ciudadana a nivel legal nos son garantía. Porque fíjese que los acuerdos municipales, en este momento el gobierno nacional los está tumbando, las mismas consultas populares, sí, todo eso lo ha ido tumbando progresivamente. Lo único que en este momento nos daría como herramienta es la movilización social haciendo resistencia en el territorio. De ahí la importancia que los habitantes seamos capaces, tengamos conciencia de la necesidad de hacer defensa
de eso a través de la resistencia que hay que hacer en el territorio.